Entonces les digo, no nos vamos a detener tanto en SQL, pero es bueno conocerlo. Nada más simplemente para ubicarnos, ¿no? Entonces déjenme abro la presentación para tenerlo. Ay, perdón, creo que no es esta. Bien, aquí ya tenemos aquí la presentación. Bien, entonces, ay, déjenme lo abrimos así en pantalla completa. Y bien, entonces, nosotros vamos a trabajar con SQL. Eh, Normalmente hay dos tipos de enfoque cuando trabajamos en base de datos. Hay, eh, Hay justamente, o más bien, una base de datos es un conjunto de datos que tiene los datos organizados y que te permite manipular los datos de cierta forma. Entonces, hay ciertos elementos, por ejemplo, que hay dos tipos o hay dos enfoques muy tradicionales. Uno es base de datos relacionales, donde prácticamente son las más comunes y son indispensables porque son bases de datos que están altamente estructuradas, muy similar a como nosotros tenemos en nuestra base de datos de Spider. Entonces déjenme volvemos aquí a Spider para analizarlo. Entonces, por ejemplo, este se suele denominar que es una base de datos altamente estructurada porque vamos a ver que cada columna va a representar un tipo de información. Aquí tenemos cada columna representa un tipo de información y cada renglón representa a un individuo, a un registro. Entonces prácticamente este es el objeto, este es el atributo, es el renglón y todas estas son sus propiedades. Entonces a este tipo de situaciones se les suele denominar como base de datos estructuradas y para poder trabajar a través de esto existe un lenguaje ya muy viejo que es SQL, pero es muy viejo, pero es prácticamente un estándar en la industria y muchas veces muchos de los algoritmos que vamos a estar viendo tienen una pequeña interfaz de SQL que te simplifica mucho las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver bueno, también hay otros tipos de bases de datos que son bases de datos no relacionales, en los que los datos no dependen de estructuras como tal como las que tenemos típicamente, ¿no? Donde tenemos columnas aprendido en la industria y prácticamente cualquier lenguaje de programación tiene una implementación relacionado a SQL. Y aquí, por ejemplo, está Postgres, ¿no? Que es el que estaban preguntando. Nosotros vamos a utilizar otra variante que es más ligera que se llama SQL Server, SQL Lite, que es una versión sumamente ligera y que podamos a poder trabajar de una manera muy fácil, pero vamos a ver cómo es su estructura, ¿no? Hay una parte donde es la creación de tablas, esto es indispensable, pero esta vez no lo vamos a omitir porque no vamos a crear una tabla, sino que nosotros vamos a estar trabajando más a un nivel de consulta de datos. Entonces, todas las presentaciones anteriores son indispensables. Sin embargo, lo que vamos a limitarnos nosotros en el curso es principalmente a analizar información. Es decir, toda la construcción de la base de datos nos va a estar ayudando Python. Y lo único que nosotros vamos a estar ocupando es la parte de seleccionar la base de datos. Entonces, si fuera alguien de manera tradicional, tendría que hacerlo de manera tradicional, pero tenemos la ventaja de que Python nos pone muchas veces todos los pasos de una manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, los procesos, además de se automatizan y son muy sumamente sencillos de implementar, ¿no? Entonces, y para poderlo seleccionar, esta línea que tenemos aquí es lo más indispensable. Siempre que tengamos una columna o siempre que tengamos un análisis, vamos a empezar con los comandos más básicos que es el select. Siempre vamos a estar seleccionando algo. Luego, una vez que seleccionamos las columnas, ¿de dónde vamos a sacar estas columnas? Lo vamos a sacar de from, de la tabla que vamos a estar consultando, y luego el nombre de la tabla que vamos a estar analizando, ¿no? Para hacerlo un poco más particular, aquí tenemos otro filtro, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que vamos a estar utilizando, pero los más básicos que vamos a estar utilizando es este. Un comando SQL se comporta, lo más básico que podemos hacer son tres comandos muy importantes.
Es el select, que nos va a permitir seleccionar columnas. Es el from, que nos va a permitir seleccionar o de dónde vamos a estar sacando nuestra información. Y luego tenemos el comando where, que nos va a permitir identificar de dónde o qué filtros vamos a estar aplicando a nuestra información, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos dice aquí es lo siguiente. Vamos a seleccionar y si no seleccionamos, y aquí, por ejemplo, utilizamos este comodín, que es este asterisco. Entonces lo que nos está indicando aquí es, vamos a seleccionar todas las columnas de dónde. Aquí ponemos from, la base de datos que se llama estudiantes, y luego que cumplan ciertas condiciones, y estas condiciones las ponemos con este where, y luego añadimos la edad. Entonces aquí, si lo leemos completo, dice, vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla estudiantes que cumplan una edad o que de los estudiantes tengan una edad de 21 años. Entonces, este es el aspecto, o estos son los queries que se les suele denominar de SQL que vamos a estar trabajando y que vamos a estar implementando. Entonces, nosotros solamente nos vamos a quedar con esto más básico. Si alguien quiere profundizar en el tema, es todo un mundo que puede estar trabajando. Por ejemplo, aquí... bueno, aquí también, esto es importante. También, dentro, o los operadores de comparación, es muy similar a cómo funciona con Python. Por ejemplo, la única diferencia es que cuando trabajamos con operadores de comparación, en Python nosotros necesitamos añadir 2 veces un igual. En SQL solamente necesitamos añadir un igual, ya no los dos iguales, para poder hacer un filtro. Y ahora si nosotros queremos negar, simplemente sería poner este menor igual y este mayor igual de manera conjunta. Entonces ya con eso significa que es un resultado que no es igual o que no pertenece a este elemento. Y ya todos los demás son similares, ¿no? El menor igual, el mayor igual, el mayor o menor. También tenemos el comando in para verificar que tenemos la permanencia en un cierto conjunto. Y son muy similares las operaciones de filtrado con las operaciones de comparación que vimos en Python, ¿no? Pero también aquí vamos a ver que podemos empezar a concatenar y a comparación de lo que sucede en Python, donde por ejemplo para añadir en pandas, por ejemplo, cuando queremos añadir una concatenación tenemos que añadir la i inglesa, este ampersand que nosotros estamos haciendo. En SQL vamos a ver que simplemente tenemos el comando AND. Y algo también muy importante cuando trabajamos en SQL es que al ser un lenguaje muy viejo, hay mucha libertad en el código. Entonces, por ejemplo, aquí podremos estar añadiendo valores o palabras en mayúsculas, en minúsculas. Prácticamente no hay un prototipado de mayúsculas y minúsculas. Simplemente podríamos escribir todo en mayúscula, todo en minúscula y podría estar funcionando, ¿no? Pero en este sentido, sí hay letras que son palabras reservadas, como por ejemplo el select, por ejemplo el from, por ejemplo el where, o por ejemplo estos comandos que te permite concatenar valores lógicos, por ejemplo el AND, que nos va a estar evaluando valores lógicos, que es un igual a una igualdad, que simplemente nos va a regresar un true cuando los dos valores son verdaderos, el OR cuando es un OR incluyente, entonces cuando alguna de las dos premisas es verdadera nos va a estar regresando un verdadero y tenemos el comando de not, ¿no? Entonces, este es en gran medida SQL. Ahorita lo analizamos en gran detalle cada una de estas características. No nos vamos a detener tanto, pero vamos a ver que es muy importante porque tenemos su propio lenguaje. Tenemos variables de agregación, tenemos que podemos agrupar por ciertos elementos, podemos hacer algunas cláusulas. Entonces, es muy poderoso. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con la parte más básica que podemos estar formando, ¿no? Y ahora vamos a volver a regresar. Eso fue una pequeña introducción. No nos vamos a detener tanto en esta parte. Entonces, digo, si hay alguna duda o alguien tiene un comentario, con gusto lo resolvemos. Pero realmente nuestro objetivo no es hacer o enfocarnos tanto en SQL. Pero necesitamos SQL para nuestra base de datos. Ahora, ya una vez que tenemos todo esto, vamos a hacer lo siguiente. En su directorio donde ustedes estén trabajando, vamos a crear nuestra propia librería. Y para crear nuestra propia librería, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ustedes en el directorio donde ustedes quieran o donde van a estar trabajando, le vamos a crear un nuevo directorio. Entonces, en mi caso, vamos a crear un nuevo directorio y le vamos a denominar FCP, de Finanzas Cuantitativas con Python. Entonces, esta va a ser nuestra librería que vamos a estar utilizando.
Entonces, ya una vez que estamos aquí, vamos a necesitar un archivo en particular. Vamos a iniciar un archivo que se va a llamar el archivo _init. Y este va a ser un archivo de .py. Donde aquí le damos que sí, simplemente nos está indicando que vamos a crear un archivo de Python. Luego aquí volvemos a crear, vamos a dejarlo así. Entonces ya una vez que tenemos definido esto, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Nos vamos aquí nuevamente a nuestro Spider y vamos aquí a abrir el archivo que acabamos de crear. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos FCP. Le damos a FCP, abrimos el archivo y hacemos lo siguiente. Vamos a inicializar nuestra librería y para ello simplemente le vamos a poner from, ponemos un punto y vamos a importar la librería que vamos a estar construyendo. En este caso les recomiendo que se llame data, que es simplemente toda la librería que se va a enfocar, o este módulo se va a enfocar principalmente a analizar toda la información de la base de datos. Entonces ya con eso inicializamos y ya con eso podemos cerrar nuestro archivo, es decir, ya creamos nuestro paquete. Luego de aquí vamos a crear un nuevo archivo. Entonces, como importamos data, vamos a crear ese archivo. Se va a llamar data.py, que es el archivo. Bueno, aquí nos va a decir que si le queremos cambiar el archivo, le damos que sí. Y ya con esto creamos nuestro archivo de Python. Entonces, lo que está haciendo nuestro inicializador es que va a estar leyendo este archivo y cuando estemos llamando a nuestra librería, lo vamos a estar importando, ¿no? Es un poco más que tiene que ver con cosas de sintaxis y la manera en la que importamos. Entonces, lo que realmente la magia va a ocurrir cuando abremos y editemos ese archivo. Entonces, para eso vamos a abrir ese archivo y nos vamos nuevamente aquí a donde ustedes crearon su carpeta, a FCP, y luego tenemos este que se llama data y abrimos ese archivo. Entonces, ese archivo es blanco, no hemos creado nada, pero aquí ya tenemos el control de crear nuestra propia librería. Bien, entonces si vamos todos en orden, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Bueno, antes de empezar a trabajar, vamos a conocer un poco nuestra base de datos. Bueno, sí, vamos a ponerlo aquí y ahorita regresamos, ¿no? Entonces vamos aquí a importar. Vamos a importar nuestra librería que se llama JFinance as YF, ¿no? Entonces esta es nuestra librería muy básica que vamos construyendo. ¿Y qué es lo primero que vamos a estar haciendo? Lo primero que vamos a estar haciendo siempre es este comando o esta función que nosotros aquí tenemos aquí trabajando, ¿no? Ah, bueno, este no era este de aquí, ¿no? Entonces, esta función va a ser la que vamos a estar trabajando y que vamos a estar empleando, ¿no? Entonces, en esta librería de data, este va a ser nuestro almacén donde vamos a estar construyendo nuestra función. Y aquí, este es nuestro espacio de trabajo. Aquí es donde vamos a ir probando todas nuestras métricas y vamos a ir construyendo las cosas. Pero ya una vez que tengamos todo, lo vamos a ir almacenando aquí para que sea perpetuo y estemos trabajando, ¿no? Entonces lo primero que vamos a tener aquí es esta función. Esta función es indispensable. Y aquí me faltó el import warnings, ¿no? Porque nos está pidiendo aquí. Entonces ponemos import warnings para poner estas alertas cuando no llega a funcionar, ¿no? Y nos hace falta data frame, import pandas as pd para poder tener esta librería, ¿no? Entonces ya aislamos esta función y vamos a ver que lo vamos a estar recopilando mucho más adelante, pero ya aislamos esta función y lo vamos a estar recurriendo a ella más adelante. Bien, entonces volvamos a nuestro espacio de trabajo donde podemos experimentar. Esto es en programación se le suele denominar nuestro sandbox, donde vamos a poder jugar, o nuestra caja de arena donde vamos a poder estar escribiendo, donde nos podemos equivocar y tener todos estos valores. Aquí no nos vamos a poder equivocar porque es una librería. Entonces al importar nuestra librería y si tenemos un error, en automático nos va a detectar y no nos va a dejar inicializar nuestra librería. Pero en este caso no, este caso es la librería donde estamos jugando y esta es nuestra caja de arena, nuestro sandbox donde vamos a trabajar y vamos a ir programando, ¿no? Bien, entonces, y también, este archivo se los comparto también. Y una vez también para tener todo más creado, vamos aquí a crear una nueva carpeta y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar data. Entonces, en este data vamos a almacenar todos nuestros archivos que vamos a estar trabajando y que vamos a estar analizando.
Y hay un archivo que se los comparto en semana 5. Déjenme se los subo de una vez para que quien guste irlo siguiendo lo pueda ir haciendo. Aquí vamos a poner nuestro universo de activos. Entonces les acabo de crear en... no, les acabo de crear, pero... déjenme abro aquí. No sé por qué no me deja abrirlo. No, este no era. Aquí. Bien, entonces les envío este archivo. A ver, y para visualizarlo vamos a tener aquí lo siguiente. Ya lo habíamos presentado un poco, pero es este de aquí. O es más, el archivo que les acabo de compartir es un archivo que se suele denominar, es un archivo JSON. Un archivo JSON es un archivo universal. Aquí no depende de ningún lenguaje de programación. Por sí mismo es la manera de interfazar información entre los distintos valores. Pero una de las cosas que nosotros tenemos aquí es que aquí ya tenemos, o nosotros nos dimos a la tarea de inicializar todos nuestros valores. Entonces, ese archivo que les compartí tiene el universo de activo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Y si lo abren, lo primero que van a notar es que cada uno de estos tenemos un diccionario donde tenemos asset y aquí tenemos el activo que vamos a estar mencionando. En este caso es el activo, el Standard & Poor's, y aquí ya lo tenemos. Luego aquí tenemos la variable que se llama name, que es el nombre que es más fácil de identificar, es el nombre completo donde vamos a estar trabajando. Y luego aquí nosotros hicimos una clasificación en el que se llama asset class, que se llama index, subclass que se llama index, y tenemos el country en el que está cotizando, en este caso es el Estados Unidos, y aquí tenemos una descripción de lo que estamos representando. Este va a ser nuestro universo. Entonces, por ejemplo, el Standard & Poor's representa el rendimiento de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Por ejemplo, el Nasdaq también nos va a estar midiendo aquí el rendimiento de las empresas con mayor crecimiento en la industria tecnológica en Estados Unidos. Tenemos el índice el índice ILPC de México, el stock, y aquí tenemos aquí un poco la información. Y aquí también tenemos todos los sectores que vamos a estar trabajando, ¿no? Creo que aquí solamente me hacía falta un Omar, activo, ¿verdad? es que en este momento, si me permites hackearte tu stream y si me permites compartir mi pantalla, a ver si se puede, porque justo este es el momento en el que quiero subrayar el cómo se escogieron los activos y sobre todo hay un activo que no podemos utilizar y quiero subrayarlo porque es clásico que tienes un trader o gerente de portafolios que quiere a fuerzas un activo y no se puede. Listo, ya estamos aquí viendo, o sea, cuando compartes, lo vemos. A ver, entonces déjame, eh, voy a cambiarme aquí, me voy a ir a Yahoo Finance. Aquí. Ahí estoy y comparto mi pantalla. A ver, comparto mi pantalla share screen. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Según yo sí se ve, pero si se me la alcanzan a ver en Twitch, por favor. Estoy en Yahoo Finance. Déjenme, para que se vea un poco más, déjenme también. ¿Dónde está? Se me pierde el OBS siempre. Aquí está. Pues déjenme, me oculto yo para que se vea un poco mejor todo. No, quédate, Omar, para que se vea bien pro. Se ve bien padre tu imagen, no pasa nada. Va a ser muy rápido. ¿Sí se ve? Entonces, Omar les está presentando cosas muy, muy bonitas, sobre todo porque está construyendo Omar ya directamente la base de datos. Entonces, en la base de datos, ya la tenía aquí abierta la base de datos. Eh, ¿Descargué el archivo? No, no descargué el archivo. Entonces,
Lo voy a descargar desde Discord, un momento. Lo voy a meter en la semana 5. Voy a hacerlo manualmente para que vean, lo estoy descargando. Aquí está. Aquí está descargado el JSON, ¿de acuerdo? Y ya le doy doble clic. Y lo abrí acá. Lo estoy abriendo acá. Este no tiene colores, es Notepad. Pero aquí lo que ven es que este es un trabajo que es muy importante. Para cada activo, Omar tuvo que manualmente construir esto y escribir una descripción. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen esto para 15,000 activos, obviamente que pueden automatizar cosas, es cierto, pero de todas maneras hay un trabajo manual en la base de datos que es importante. Y todos los activos que construimos nosotros acá, bueno, que seleccionamos Omar y yo, los seleccionamos de distintas maneras. Tomamos decisiones, Omar y yo, sobre los datos. Y sobre todo, muchas veces yo le decía, Omar, está muy padre que lo pusiste como índice, pero a mí me gustaría una subclase. Y lo que quiero subrayar es lo de las subclases y quiero subrayar de un índice, un activo que el gerente de portafolios, en este caso yo, quiere, pero no puede tener. Y entonces es ahí cuando uno como quant tiene que tomar decisiones. En general los traders se le van a ir encima al desarrollador diciendo, agrégame tal activo, pero el quant tiene que filtrar eso. Porque Omar puede agregar un activo muy simplemente. Les voy a poner qué activo es y después nos vamos a dar cuenta que si lo agregamos así vamos a hacer un desastre de base de datos. Pero ¿por qué tenemos una subclase? Es muy simple. Si se acuerdan cuando estábamos viendo ETFs, había ETFs, por ejemplo, Spider, es un ETF, pero la subclase, el tipo de ETF es un tracker de índice, ¿verdad? El, este es de Invesco, el QQQ, es el tracker de índice del Nasdaq. El EWW es un tracker del índice de México, pero el XLK es un ETF, sí, pero en las subclases, porque es un ETF sectorial, en este caso es el sector de tecnología, está en el sector financiero, está en el sector salud, etc. Ahora, lo que quiero subrayar es lo siguiente. Este Vamos a dejarlo mal, pero lo podemos eliminar porque este Frax ya no es tan importante desde el punto de vista de cripto. Y eso es en lo que quiero entrar. Quiero mencionarles esta parte de, de por qué el Frax ya no es tan importante. Lo estaba usando porque era una criptomoneda que era algorítmica, pero ya no es tan fuerte. Y la razón es la siguiente. Si se acuerdan, si nos vamos acá y escribo DeFi llama. Y no me voy a Chains, me voy al menú y le digo, ¿sabes qué? Dame las stablecoins. Aquí están las stablecoins y estamos viendo cuáles son las que son más importantes. Aquí está el market cap de las stablecoins, ¿verdad? Entonces, la más importante son estas dos, es USDT y USDC, son las dos más importantes. Y la tercera más importante es Ethena. Yo digo, quiero esta, yo, gerente de portafolios, quiero esta. Y si se fijan, estoy buscando en dónde aparece Frax. No la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. No la encuentro. 36. Frax era el año pasado, Frax estaba en el top 10 y era una de las principales. Ahorita lo ven que Frax no es la gran cosa y por eso la podemos omitir. La dejo por la siguiente. Yo quería dejar una stablecoin que fuera algorítmica porque recuerden, tanto Tether como USD, estas dos si se acuerdan cuando estábamos viendo esta parte de finanzas y estábamos viendo el tipo de stablecoins, regresar rápido, criptomonedas, stablecoin, token, aquí está, que había con colateral real, ese es USDC, USDT, tanto Tether como Circle, colateral cripto, es decir, que tienen reservas en tokens nativos, que en general Bitcoin y Ethereum, y esa sería si me voy aquí, estas dos serían de colateral fiat, Ethena y el DAI es de colateral cripto, y la última que les había puesto era el Frax y a ver si está USDD, si lo encontró. Aquí en el 22 está el USDD y Frax está hasta el 36.
Y si nos regresamos aquí, USDD es algorítmica, está Frax también. Pero fíjense que yo quiero tener Ethena. Yo pienso que Ethena tiene un montón de futuro porque no solamente es colateral cripto, es diferente a estas de acá. Entonces yo, que parte de las cosas que hago es hacer market making con USDT y USDC, entonces tener esta que está respaldada por completo por Ethereum es perfecta y además del DAI. El problema es que no tengo datos. Y miren, si yo me voy aquí y vámonos aquí en Yahoo Finance y quiero Ethena. Quiero irme a Ethena, ENA USD. Todo lo que sea guión USD es de cripto. Por ejemplo, si ponen BTC de Bitcoin, ahí está. Si ponen Ethereum, ahí está. Entonces Ethena es. Y lo bueno de aquí es que puedes escribir Ethena y te dice dónde está. El problema es que vean los datos. Si yo quiero ir, dame todos los datos posibles de la historia de esta moneda, empezó en abril del 2025. Entonces, no voy a tener suficientes datos si yo quiero calcular series de tiempo contra cosas que tienen más de 4 años, quizás casi 5 años, que es lo que queríamos. Queríamos datos desde enero del 2021. Mi gerente, en este caso yo, me parece una moneda maravillosa y yo voy a jugar con ella, pero no puedo jugar si estoy considerando una base de datos de 4 años y casi 5, más de 4 años y medio. Entonces hay de dos sopas. O bien me quedo como tal y hago correlaciones que van a tener menos significancia estadística o valor estadístico. O bien, y es lo que yo haría como cual, le diría a mi gerente, sabes que no se puede, porque estamos jugando con cosas de más de 4 años, necesitamos cosas que tengan datos de más de 4 años, o al menos que tengan 2 años o tres, para que eso tenga algo de sentido. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es lo que yo hubiera hecho es, aquí está ENA, lo que yo le hubiera dicho a Omar es, ¿sabes qué, Omar? Agrégame un activo. Entonces, copiamos, esta sería la base de datos, pegamos, y aquí sería ENA USD, esa es la clave de Yahoo. Aquí le vamos a poner, sería escena, así, así es como la agregaríamos manualmente, es USD y una E chiquita, cripto, descentralizado y sería respaldada por criptomonedas. Así, respaldada por criptomonedas. Y de hecho, Omar, ya que estamos en esto, eh, el Frax no es parcialmente respaldada por criptomonedas, es stablecoin algorítmica. Así. Entonces podríamos cambiar esto así. Y después estaba el USD. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Estoy acá. Le dije control F. Oh, no puedo hacer. Ah, supongo que esto está en español. Ay, sí, esto está en español. A ver, buscar. Ay, va a ser control B. Una cosa así horrible. Auxilio. Ay, entonces, USDD. No encuentra USDD. No tenemos esa. Entonces, quizás agregar USDD. No sé si la tengamos, Omar. Entonces yo agregaría, no la tenemos, los agregaría, así como tenemos Frax. Agregaría ENA. Y aquí está el US. Creo que es USD, USDD. Entonces así. ¿Dónde estoy? Yahoo Finance. Aquí está. Entonces, USDD. Aquí está. Ah, con razón no la tenía, porque no la tengo acá. USDD-USD. Ah, sí, sí la tengo, mira, USDD. Pero está, digamos que como no es tan natural esta, es por eso que no existía. Pero esa sí tiene bastantes datos, si me voy a 5 años, y viene datos desde el 2023. No es desde el 2021 que yo quisiera. Entonces, una de las razones por las cuales no la escogimos en su momento, ¿te acuerdas, Omar? Es exactamente lo mismo que Ethena.
porque en el año pasado estábamos en el 24, entonces solo teníamos datos de un año y cachito, ¿verdad? Entonces creo que a pesar de que tenemos más datos, porque ya tenemos 2 años completos, no es suficiente. Pero por ejemplo de Solana, sol.usdd, y nos vamos a los últimos, si tiene 5 años, este sí tiene 5, bueno, no tiene 5 años porque empezó en el 2022, pero ya tiene suficientes puntos. Entonces, aquí quiero subrayar, Solana no empezó en el 2021, empezó en el 2022, aquí está. Pero son suficientes puntos y es un token muy importante. Entonces hacemos una excepción con Solana, sabiendo que cuando hagamos análisis con Solana, eso fue el año pasado, todos los análisis de Solana eran mucho menos robustos que cuando lo hacíamos con Ethereum, que si le ponen de Ethereum el máximo de datos, empezó en el 19, perfecto, entonces estamos juntando nosotros, en su momento era datos desde el 20, ahora va a ser desde el 21, y si nos vamos a Bitcoin y nos vamos a todo lo que tiene datos desde el 18. Entonces, otra vez, y esto quiero, ¿por qué estoy haciendo estoy hackeando lo que hace Omar? Esta es la interacción que deben tener el Quant, el gerente de portafolios, en el caso de Omar, que es el Quant Dev, que se llama en la industria, es como el Quant de desarrollador, se llama Quant Dev. Yo sería el Quant, Omar el Quant Dev, y tenemos un gerente de portafolios. Es ponernos de acuerdo para tener una base de datos robusta. Eso es lo que hace Omar. Pero que los datos sean estadísticamente significativos, obviamente Omar tiene todo el calibre para hacerlo, pero pensemos en un programador tradicional que no tiene tanta formación estadística como el lujo que tengo es tener a Omar, que es un excelente estadístico, pero en general la gente que va a ser, que trabaja en las bases de datos, son excelentes programadores, pero no son tan sólidos desde el punto de vista cuantitativo. Omar es un híbrido particular maravilloso, pero no es tradicional, de hecho es sumamente raro. Así que hasta en paréntesis, cuando me dijeron, estaría padre que te pusieras de acuerdo con Omar para hacer el diplomado. Y yo dije, y es de ciencia de datos, no es actuario. Y me puse a pensar, bueno, ok, perfecto. Entonces, si hace de las dos es maravilloso, pero sí, lo que quiero subrayar es que el perfil de Omar es muy particular. Si ustedes trabajan y se encuentran un perfil así y no lo toman, están tirando a la basura una de las mejores oportunidades, porque un programador que escuche y que entienda los quants es un lujo increíble. Bueno, entonces, Omar dice, ok, te hago la base de datos, el quant Mauricio dice, no puedo meter a escena porque no tengo ni siquiera 6 meses de datos. Y el gerente dice, pero yo la quiero. Entonces le digo, hay de dos sopas. O tú haces tu fondo que no sea cuantitativo e inviertes de manera no cuantitativa en escena. O bien te aguantas y quitamos esto de la base de datos. Y ese es el tipo de discusiones importantes, porque una vez que la base de datos está construida, ya no es tan fácil modificarla. Desde el punto de vista de si Omar y yo, ahorita le estamos construyendo, pero supongamos que ya está escrito todo y quiero poner una tercera subclase, entonces sería asset class, subclass y una subclass, una segunda subclase, ya no sería tan fácil. Si quiero agregar otra parte, imagínense, quiero agregar otra cosa aquí, tendría que modificar todos los datos que están jugándose aquí, ¿verdad? Entonces les repito, esta parte de acá no lo puedo tener, no tengo suficientes datos. El USDD lo puedo tener, pero uno, es una moneda algorítmica y no es tan sólida. Y simplemente con tener tres, que son las más fuertes, que es el DAI, el USDC y el USDT, que son muy viejas. Y para que lo vean, vamos a ver acá, USDT, otra vez para que vean qué tan viejas son. Viejas me refiero a que tengo al menos datos desde el 2021, desde el 2019, el USDT, USDC, el Circle, la C viene esta C se llamaba originalmente de Circle, pero ya se vendió, pero por eso se llamaba, porque la compró Coinbase, entonces antes se llamaba USD Circle porque era una compañía llamada Circle, pero la compró con Coinbase y entonces ahora es el USDC. Y como ven, si me voy a todos los datos, ¿qué pasó? ¿Que no le gustó? Bueno, aquí está sumamente flat, ¿verdad?
y está desde el 2019 y me voy al DAI, DAI-USD. Aquí está el DAI. El DAI es fue la primera criptomoneda que se creó con respaldo cripto. Entonces era la primera stablecoin con respaldo cripto y como ven, tiene datos muy viejos, muy viejos aquí, desde el 19 también. Ok, entonces, si está claro lo que estoy haciendo, esto que estoy haciendo, además de estoy hackeando la presentación de Omar, pero si está claro lo que estamos tratando de hacer, Omar y yo, en este momento, en este caso, yo soy mitad del gerente de portafolios y mitad del quant. Pero idealmente serían tres personas diferentes. Entonces, mi gerente me dio una lista de activos, yo discuto con Omar, Omar crea la base de datos, pero antes de decirle a Omar, sí, agrégalo a la base de datos, yo como quant tengo que dar el visto bueno en cada uno de los activos. Y como lo ven, vimos Solana, ok, hago una excepción porque creo que es importante y ahorita ya tengo más puntos, ok. Bitcoin, perfecto. Ethereum, perfecto. USDT, perfecto. USDC, perfecto. DAI, perfecto. Frax y USD. No, el Frax. Legacy, además se llama Legacy Frax, mira. Entonces, tampoco tengo tantos datos, entonces le diría a Omar, ¿sabes qué? Quítate de encima el Frax, quítate de encima el USDD, no hay suficientes datos y definitivamente Ethena no lo puedo tener. Aunque quizás cuando si yo hago trading, sí voy a utilizar Ethena en el trading que yo construya para mis portafolios, pero eso es otra cosa que se llama paper trading. Y quiero, a ver, una pregunta. Ya con esto acabé y le doy la palabra a Omar. ¿Quieren que mencione el paper trading? Porque no quiero desviarme mucho y no quiero hablar de conceptos nada más porque suena rimbombante que Mauricio hizo paper trading. Lo podemos ver eventualmente a futuro cuando estemos ya analizando los portafolios de inversión y un poco el arbitraje estadístico. Mm, Vamos a hacerlo más adelante. Lo puedo mencionar ahorita. Si me preguntan, lo acabo de mencionar y ya me arrepentí. Entonces quisiera no mencionarlo, pero si quieren puedo mencionarlo para terminar. Lo que no quiero es quitarle más tiempo a Omar. Esta interacción es importante, creo yo, porque Omar tiene muchas cosas que yo no tengo. Y yo tengo muchas cosas que no tiene Omar. Entonces, como equipo de trabajo, nosotros dos juntos construimos cosas muy sólidas porque nos cubrimos las espaldas mutuamente. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? ¿En qué te basas para elegir los activos, liquidez y el market cap? En este caso, es una buena pregunta. En este caso, mi pregunta es el equivalente al market cap, que si te acuerdas, se llamaba TBL. En cripto se llama TBL. Si yo me voy a las métricas y le digo, quiero las cadenas, aquí dice el TBL, ¿te acuerdas? El TBL, donde el TBL, y me repito un poco, eh, es el equivalente al market cap. Exactamente, y se llama Total Value Locked, porque muchas veces lo que está pasando es que no es lo mismo del capital que hay disponible en el mercado, porque no es una bolsa, sino es todo el capital que un protocolo, en este caso, o que una blockchain, es todo el capital que una blockchain, o en este caso, que un token tiene, pero no solamente son los tokens que la gente tiene en la mano, sino los tokens que están invertidos o que están en stake, que están de cierta manera invertidos o de manera un poco como con candado en el sentido, como cuando tú depositas tu dinero en el banco y te tienes que esperar un cierto número de días, ese es el equivalente del stake. Entonces toma en cuenta muchas cosas, pero se llama TBL, aunque aquí lo ves como capitalización bursátil, aquí market cap, eh, si me voy otra vez a los stablecoins circulating, aquí dice market cap, pero esencialmente es TBL. Esa es una razón, sí. Para mí lo más importante es TBL, porque es como cuando si yo hago lo mismo en la industria y no conozco mucho, por ejemplo, en finanzas, si quiero invertir en Asia y no conozco mucho de Asia, lo primero que hago es voy a ordenar todas las acciones asiáticas por market cap,
Porque más market cap, ¿qué significa? Es más fácil entrar y salir de posiciones. Es una empresa muy famosa, hay mucha gente que quiere participar, hay mucho intercambio en el día y eso significa que el proceso del descubrimiento de los precios, desde el punto de vista capitalista, uno considera que el mercado financiero, el precio actual del mercado es el equilibrio en el cual los compradores y los vendedores están de acuerdo y que ese es el precio o el valor concreto de tal empresa. Obviamente que eso fluctúa porque se supone que cada que pasa el tiempo hay nueva información que se incorpora en el precio. Esa es la teoría económica básica del capitalismo. Y eso es muchísimo más factible en market caps. Además de que las market caps no pueden hacer tonterías, que sí lo pueden hacer las empresas más chiquitas, porque tienen mucha visibilidad. Y segundo, estoy viendo que tenga datos. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que necesito? Liquidez y market cap, más tener datos. Yo, gerente, quiero Ethena. Yo quiero Ethena, me parece maravilloso esto. Lo vi, apenas salió. El año pasado no existía, apenas salió y Ethena va a cambiar todo.